Teológica X, Teología y e-Learning, plataforma de enseñanza y aprendizaje de la teología en entornos virtuales, presenta el curso Discipulado y Misión. Semana 1. El discipulado en los evangelios. Primera parte. El término discípulo en griego matetes indica a quien se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas. Es un aprendiz, un estudiante. En la versión de los 70, el término casi no aparece, pues para Israel el único maestro es Yahvé, en cuyo nombre hablan los profetas. Sin embargo, la relación maestro-discípulo había sido ya cultivada en los círculos de los sabios y entre los profetas. De alguna manera, ambas formas de discipulado pervivían en la época de Jesús, y de eso hay claros ejemplos. Los rabinos aparecen con discípulos, los discípulos de los esenios y también los discípulos de Juan el Bautista. Los evangelios toman este término de los usos lingüísticos del judaísmo helenista, dándole un carácter totalmente nuevo y un sentido diferente a partir de la relación personal con Jesús. Y es que los discípulos de Jesús ya no buscan aprender la ley o un estilo de ascesis, como lo hiciesen los discípulos de los rabinos o del Bautista. Jesús, a diferencia de otros, actuaba con una autoridad desconocida hasta entonces. El hecho de ser discípulo de Jesús pasó a significar una realidad muy distinta a lo que el término indicaba anteriormente. La relación de fe con Jesús y de identificación con Él pasa entonces a ser lo fundamental. En todos los evangelios vamos a encontrar un esquema fundamental para comprender el hecho de hacernos discípulos. Se parte de la llamada, a continuación la escucha, luego el seguimiento como respuesta inicial, el servicio para complementar ese proceso de seguimiento y por último la proclamación y anuncio del evangelio, la misión. Estas 5 etapas del proceso de discipulado están claramente establecidas en las lecturas del evangelio. Veamos a continuación en qué consiste cada una de ellas. La llamada. Los discípulos pronto descubren algo del todo original en la relación con Jesús. No fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los eligió. Esta es la primera característica del discípulo de Jesús. Al origen hay una llamada a su seguimiento. Llamada y seguimiento aparecen en todos los relatos que se refieren a quienes siguen a Jesús. La iniciativa siempre es del Señor. Aunque se desconozcan los detalles particulares de la mayoría de vocaciones, todos reconocen que es Jesús quien convoca. Hay un encuentro determinante entre Jesús y los que a partir de entonces serán sus discípulos. El sígueme es la palabra creadora que hace de un hombre un discípulo. La llamada de Jesús llega autoritativa, como expresión del llamado de su Padre. Irrumpe en el corazón, en la libertad de la persona, convocándolo a una respuesta de fe que se deberá concretizar en el seguimiento a Jesús. Los evangelistas, sobre todo Marcos, ponen de relieve la prontitud en responder a ese imperativo. Basta leer el capítulo 1, versículos 18 y 20. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Ese inmediatamente es invitación a responder con prontitud, a no posponer la opción de apertura confiada al Señor. Ahora te pregunto, ¿has respondido tú de manera inmediata al llamado que el Señor te ha hecho? Lleva esa reflexión hasta ti. Las escenas de vocación serán de las páginas más importantes de la Biblia. La vocación de Moisés en la zarza ardiente, la de Isaías en el tiempo, el diálogo entre Yahvé y el joven Jeremías, ponen en presencia a Dios en su majestad y en su misterio, y al hombre en toda su verdad y en su miedo.
Esta es la primera experiencia del discípulo, en la que puede percibir el amor y la mirada de predilección de Dios, manifestado gratuitamente en esa llamada. Dice el evangelista Juan, Él nos amó primero. Jesús expresa enfáticamente esa primacía de su iniciativa. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Además, hay otra característica fundamental en la llamada, y es su carácter personal. Al respecto, Marcos y Mateo establecen, en palabras de Jesús, ven y sigue. Los evangelistas nos precisan también el lugar donde ocurre esta llamada. Los sinópticos, por ejemplo, lo ubican en el norte de Palestina, junto al lago de Galilea. La tradición del evangelista Juan indica como Marcos ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. La precisión geográfica, la relativa al trabajo de los vocacionados, incluso las circunstancias, indican que el discipulado se vive en una situación de vida concreta. No solo antes de la llamada, sino siempre. Te pregunto ahora, ¿cuáles son las condiciones de tu vida concreta? ¿Eres capaz de escuchar ese llamado? La experiencia de la llamada está reflejada en muchas partes de la Biblia. Citando a Marcos, recordamos lo siguiente. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, les siguieron. Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Oyendo esto Jesús le dijo, aún te falta una cosa, todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sigue. Palabras de Lucas 18:22. Respecto a esa libre iniciativa de Jesús al llamar a sus discípulos, los evangelios nos muestran claramente su ausencia de prejuicios y el tratamiento igualitario que tiene con todo tipo de personas. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿O acaso has caído en ese terrible error pastoral de tratar con prejuicios y de forma complicada a tus hermanos en tu entorno eclesial? A diferencia de los rabinos, Jesús no separó puros de impuros. ¿Por qué tú lo haces entonces? Más que la condición moral previa, le interesa el corazón de la persona y su apertura a la fe y a su palabra. Por eso llama en su seguimiento a personas que nunca hubieran podido ser aceptadas en las escuelas rabínicas, como es el caso del publicano Leví, de los celotas, así como de las mujeres. ¿Por qué entonces, hermanos, nos empeñamos en imponer restricciones para que todos puedan vivir la llamada de Jesús en nuestros espacios eclesiales? En relación con la llamada, hay una actitud previa fundamental, escuchar. En el Antiguo Testamento, esta escucha es la postura básica del creyente. En Moisés, Israel ha hecho experiencia de un Dios que ha visto la opresión de su pueblo, ha oído el clamor que le arrancan sus opresores, conoce sus angustias y baja para liberar. Aquí está la raíz de la fe de Israel. Ha contemplado a su Dios que ve el dolor de su pueblo e interviene en su historia para liberar. Por eso es continuamente invitado a escuchar a Yahvé. Esta segunda dimensión del discipulado, el escuchar, está claramente presentado en el Shema Israel. En el Nuevo Testamento, por su parte, la acogida al misterio de Dios pasa por la escucha de Jesús. Ahora la palabra salvadora es el mismo Jesús, lo que dice, lo que hace, su actuar, su manera de relacionarse e interpretar la vida, la historia, la Torá, pero sobre todo su modo de presentar a Dios. En el Nuevo Testamento, Dios habla por Jesús, por lo cual el mundo del Nuevo Testamento se centra en la palabra de Jesús,
de manera análoga como el mundo judío se centra en la Torá. Escuchar está relacionado con conocer los misterios del reino revelados por Jesús. Por eso el escuchar bíblico no está en relación solo con la primera llamada, sino que es condición básica y permanente del discípulo. Notemos que aparece fuertemente subrayada en los evangelios la función de oír. Una vez que el discípulo ha respondido a la llamada, y precisamente por ello, debe convertirse en un oyente asiduo de la palabra de Jesús. El escuchar en el evangelio no es solo tener una percepción auditiva, se trata de abrir el corazón a la palabra y ponerla en práctica. La escucha no es algo pasivo y estático, sino una actividad interior profundamente dinámica y expresiva. Te pregunto, ¿has sido capaz de escuchar el llamado del Señor? Pero más allá, ¿has realmente abierto tu corazón a la palabra y la has puesto en práctica? Te invito a que consideres esta reflexión. La verdadera escucha solo se realiza cuando el creyente acepta con la fe y la acción al llamado que lo invita a la conversión y a la santidad. Hechos nos presenta una síntesis en la respuesta al primer discurso de Pedro. Al oírlo, esas palabras les llegaron al corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Escuchar es la forma primera de adoración, reconocer la total soberanía de Dios en la propia vida. Por eso es obediencia en la fe, un movimiento por el que el creyente se dispone a llevar esa palabra a su vida, aceptando incluso los cambios y renuncias que ello implica. Por eso la escucha mereció ser integrada en la bienaventuranza básica de Jesús, la más completa: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es la bienaventuranza de la Madre del Señor, cuya acción se concentra en conservar sus palabras en su corazón. Lucas, por su parte, también pondrá como modelo de escucha a una mujer, María de Betania. En un tiempo en que a las mujeres les estaba vedado estudiar la Torá, María osa salir a los ambientes públicos de la casa y ubica su presencia como discípula. Jesús defiende ese derecho suyo y la propone como modelo. A Jesús mismo, Mesías servidor, el enviado que siempre hace referencia a quien la envía, se le puede aplicar perfectamente la profecía del siervo que cada mañana temprano se deja despertar el oído para escuchar como los discípulos. Por eso, su seguidor, el verdadero discípulo cristiano, más que aspirar a ser rabino, maestro, se mantendrá siempre como discípulo a la escucha del Padre y de Jesús Maestro. Siempre atento y vigilante, abierto a las nuevas llamadas de Dios y a los desafíos que le plantea la realidad, ya que el servicio que implica la misión le pide esa actitud vigilante, tan subrayada en los evangelios. Esto es particularmente importante si evaluamos la sordera que aqueja nuestro tiempo, la creciente incapacidad de escucharnos unos a otros. ¿Has escuchado a tu hermano? Por eso ese afinar el oído del corazón no solo se nos exige para escuchar la palabra del Señor, sino que empieza por escuchar el momento histórico que vivimos. Particularmente escucha a nuestros hermanos más pobres. Digamos claramente que la escucha del Señor pasa por la escucha de la historia, concretizada en los hermanos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.